Les doy la más cordial bienvenida a Vinculando y Potenciando con la doctora Joyce. Hablamos de lo que no se habla, ideas, temas y profesiones desconectadas, con énfasis en gente, bienestar e innovación empresarial. Año de la pandemia. Así que, Ay, Dios mío. Ok, estamos en 5, 4, 3, 2. les doy la más cordial bienvenida a Vinculando y Potenciando con la doctora Joyce, donde hablamos de lo que no se habla. Y una de las cosas que no se habla, aunque se habla mucho, es de qué es psicología, y por eso esta 9ª temporada la hemos dedicado a contestar esa pregunta. Estamos en colaboración con la Asociación de Psicología de Puerto Rico, que estamos aquí en su oficina, así que si usted estudia psicología o ya ejerce la psicología, adhiérase y únase a la asociación, porque tiene una participación en una comunidad de aprendizaje, tiene créditos de educación continua, ¿verdad? Y tiene oportunidad yo creo que de relacionarse con colegas, que siempre yo creo que es muy valioso, y tener esa otra perspectiva del gremio. Y ahora mismo hasta se están trabajando cosas bien interesantes a favor de todo el gremio, ¿verdad? Así que es importante estar ahí. Yo creo que juntos y juntas hacemos mucho más. Así que se puede unir en confianza, y espero que si no se ha suscrito a este canal, ya esté suscrito a la doctora Joyce y esté ahí dándonos likes y siguiéndonos. Hoy estamos en lo que en Puerto Rico se conoce como el Jueves Santo, ¿verdad? Indistintamente su religión o ideología, o si no tiene ninguna religión, ¿verdad? En Puerto Rico así se llama. Entonces, de todas las cosas que podemos hablar en Jueves Santo, vamos a dedicar este episodio entonces a contestar la pregunta: ¿qué es la psicología de la sexualidad? Antes de eso y de ir por ahí, me acompaña la doctora Bimaris Vega Ríos, que ella entonces, pues ella le va a decir porque es ella la que me está acompañando el día de hoy. Hola, y gracias, Joyce, por este espacio que pienso que es tan importante, y definitivamente en este tiempo que, como dices, es el Jueves Santo, pues es como contradictorio, más transgresor a lo mejor un poquito, ¿verdad? Porque vamos a ver que dentro de todas estas cosas, pues la religión juega un factor bien importante en este moldeo y esta formación, ¿no? de lo que es la sexualidad. Así que pues yo soy psicóloga clínica de profesión, más estoy cursando una maestría en sexualidad humana en ISEP, que es el Instituto Educativo Psicológico de Puerto Rico. Okay. Entonces, pues es quien está ofreciendo ahora mismo en Puerto Rico esa maestría y hasta doctorado en sexualidad humana. Sí, es bien importante. Así que pues decidí unir esas dos ramas, que por eso es que estamos hablando de la psicología de la sexualidad, porque parte de lo que a mí me interesaba mucho es trabajar con parejas. Y las parejas traen mucho situaciones de la sexualidad. Así que en la academia, pues no me formaron tanto en cuestión de una especialidad específicamente de sexualidad. Ya. Por tanto, pues tuve que luego cursar otros estudios para entonces poder tener las competencias, porque sabes que a nivel ético, pues nosotros como los psicólogos pues necesitamos tener las competencias necesarias. Así que pues para trabajar entonces con la parte de la sexualidad, pues entonces hice una maestría en sexualidad humana. Okay. Así que entonces también soy parte del Comité de Promoción de Salud Sexual de la APPR, de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, así que pues soy co-coordinadora de Así que esa es otra de las cosas que tiene la asociación, ¿verdad? Hay unos grupos de trabajo que, según el interés suyo, pues usted puede, tanto investigativo como práctico, pues se puede unir, y entonces conocen, desarrollan iniciativas y todas con esa, y este es el de la promoción de la salud sexual, que entonces la doctora Bimaris es la co-coordinadora y está aquí también representando. Así que, bueno, primero que yo me crié en Morovis, así que un pueblo muy católico, muy católico, católico y popular, pero católico. Entonces, ya eso ha cambiado, pero cuando yo me criaba, ¿verdad? Era todo bien tradicional.
Ajá. Y en Semana Santa, bueno, en Cuaresma, era el tema de que tú no podías bailar, ¿verdad? No podías comer carnes, porque además si bailabas se te iban a secar los pies, ¿verdad? Era todo bien, bien estricto, y Semana Santa era como un momento de recogimiento, pero a otro nivel. Claro. Si algo como que jamás hubiera pasado en mi pueblo, era que se hablara ni de sexo, ni de sexualidad. En un Jueves Santo, ¿verdad? Cuando hablamos de sexo, que uno lo dice y es como que, ¡oh! Tú sabes, porque entonces es como, o la gente que lo toma bien al otro extremo y es sexo, y tú sabes, es como un nivel, a veces hasta, pues, es hiperbólico, ¿verdad? Se van al otro extremo, y entonces la gente de, ay, no. Ay, si yo soy profesional, o sea, no se habla de sexo, o sea, es como que estamos en los dos extremos. Ese sexo, ¿a qué nos referimos? ¿Y por qué eso pasa? ¿Por qué ese issue con hablar de sexo? Y que como que no va una cosa con la otra, el Jueves Santo no se puede hablar de sexo. Bueno, primero que nada pienso que hay que hacer una distinción entre lo que es sexo y relación sexual, que es la relación coital. Súper. ¿Por qué? Porque muchas veces se nombra indistintamente y sexo realmente se refiere a biología, que es ser varón o hembra. Claro. ¿Ok? Claro. Así que es biológico. O intersexo, que ese es más... O intersexo, gracias, sí, definitivamente, intersexual. Que entonces tener ambas. Entonces, ¿qué sucede? La relación sexual ya entonces es diferente, porque entonces es la relación coital. Claro. Y es pues importante hacer esa distinción, porque a veces decimos, el sexo, vamos a tener sexo, pues no. Vamos a tener relación sexual. Así que aquí venimos a usar los conceptos correctos. Sí, ahí tiene. No es lo correcto. No hablamos, sexo no se refiere a esa relación con esa otra persona. El sexo, ¿verdad? Eso que biológicamente le adjudicaron cuando se nació. Pero cuando hablamos entonces de lo que tradicionalmente se conoce como sexo, es relación sexual. Claro. Y definitivamente pues sí tiene una connotación tanto cultural, social, religiosa. ¿Por qué? Porque muchas religiones, muchas culturas han prohibido muchas de las prácticas sexuales. Tenemos que prácticamente se ha visto que son primero coitocentristas, que es solamente por penetración, que realmente sabemos que hay otras amplias gamas de la sexualidad que necesariamente no es la penetración, pero la penetración era para fines reproductivos. Claro. Y era reproducción entre hombre y mujer. Así que, pues, adueñándose de eso, pues, se ha hecho todo lo que es una heteronormatividad, que es entonces una orientación sexual de heterosexual, ¿no? Que es hombre-mujer. Y a su vez, esa orientación sexual lo que busca es que nos reproduzcamos, ¿no? Así que eso es lo que avala la iglesia, ¿verdad? Las religiones, en lo general. Así que otro tipo de cosas, pues definitivamente dentro de la rama de la sexualidad, pues no es bien vista. Se prohíbe, y de hecho tenemos que hasta en países puede causar la muerte, inclusive puede... estamos hablando del homosexualismo, por ejemplo, y hasta puedes cumplir cárcel. Así lamentablemente todavía en el 2026. En el 2026 todavía ocurren todas estas cosas, así que definitivamente pues muchas de las veces, inclusive con la masturbación, por ejemplo, hay religiones que prohíben la masturbación. Está prohibido, correcto. De hecho, yo creo que la Iglesia Católica todavía está prohibido, ¿verdad? Oficialmente la masturbación. Sí. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando tenemos que... Uno de los, ¿verdad? de los mitos y de estos tabúes es que la masturbación realmente nos funciona como autoconocimiento, exploración de nuestro propio cuerpo, y tenemos que desde bien jóvenes, prácticamente prepúberes, estamos en esa fase de exploración, y muchos jóvenes entran en esa fase de masturbación y lo hacen realmente como esa parte de autoexploración, sin ningún tipo de maldad ni nada de eso. Al contrario, es para poder conocer su cuerpo, ¿no? Claro. Dijiste jóvenes, y si tienes 5 años.
Pues, 4 y se está tocando las partes como dicen, está tocando sus Ajá. partes íntimas. La genitalia, vulva, pene. Exacto. Y- Así que sí es, tenemos, no sé, aunque mencionaste jóvenes, pero si tiene 3 años, 6 años y está tocando sus partes, que Sí. ¿verdad? El término correcto es genitalia, Ujú. ¿eso qué? ¿Tengo que salir corriendo, No, no. regañarlo? No, te toques. no. ¿Por qué? Porque dentro de esa Gracias. misma infancia, dentro de esa misma infancia está esa autoexploración. Y de hecho, los infantes empiezan a explorar su cuerpo y por eso es que vemos que muchas veces se tocan la genitalia. Ujú. Porque también, pues dentro de todo, también les puede producir cierto placer, ¿no? Así que entonces, Claro. pues, tienden a hacerlo, pero realmente no es nada negativo. Realmente Ok, es porque ok. se están explorando su cuerpo y pues surge, ¿no? Entonces es importante porque prácticamente dentro de la psicología se trabaja el tema de la educación sexual, ¿no? Y la Ok. educación sexual es a través del tiempo. Aquí estamos con la psicología de la sexualidad. Sí. O todavía psicología general. Bueno, dije la psicología de la sexualidad, Ok, pero lo ok. vamos a definir entonces ya mismito. Sí. La psicología de la sexualidad, pues entonces trabaja con esa parte donde vemos en las diferentes etapas del desarrollo Ujú. cuáles son esas experiencias particulares, ¿no? Esas necesidades particulares Ok. que tiene cada etapa de desarrollo, porque definitivamente es Ujú. diferente. Ujú. Así que por eso, como bien dices, pues si tenemos entonces la infancia temprana, la infancia media tardía, pues eso tiene, ¿verdad? Tiene una serie de necesidades, igual que los adolescentes, Ujú. igual que entonces los adultos de la adultez temprana, la adultez media y la adultez tardía. Ok. Así que todas esas etapas tienen diferentes necesidades a nivel de la sexualidad y por eso es que entonces se hace muy importante poder educar. Ya. En este caso, cuando son niños y adolescentes, pues educar muchas veces a las familias Ujú. sobre esas inquietudes, sobre esos problemas y todas esas cosas, Ok, o sea esos conflictos. que yo diría que todo papá, mamá, persona encargada de, ¿verdad? Criar, debería, o participar de la crianza, debería ir antes, lo más pronto posible, a orientarse sobre la psicología de la sexualidad, ¿verdad? Definitivo. Porque, ¿qué pasa si, pues no lo sé, entonces la vi, déjate eso, eso no se toca? Claro. ¿Qué impacto tiene eso? Pues tiene un impacto de una manera negativa porque entonces empezamos a ver esa parte de ese autoconocimiento, de esa autoexploración, de ese placer de una manera negativa y de una manera de tabú. Que como bien dice, pues nosotros nos criamos muchas veces de esa manera. De eso no se habla, no te toques aquí, no hagas esto, no hagas lo otro. Y todo es el no. Entonces, pero no se nos explica por qué es que realmente lo hacemos, ¿no? Claro. Y de qué forma hacerlo, en qué lugares, en qué momentos. Ya. Y entonces de eso se trata esa parte de educación, ¿no? Ya. De poder lidiar y poder manejar con todo esto. ¿Por qué? Porque somos seres sexuales, Joyce. Desde que nacemos hasta que morimos. Somos seres sexuales, así que vamos a tener diferentes inquietudes dependiendo de nuestra etapa de desarrollo. Ok. ¿Qué implica ser seres sexuales? Y todavía no hemos definido psicología de la sexualidad, pero quédese ahí, para que ya mismo vas a ver. ¿Qué significa ser seres sexuales? Pues mira, ser seres sexuales es que podamos vivir a plenitud, ¿verdad? Esa parte tanto biológica, que es entonces todas esas sensaciones de placer, ya sea corporal, también son las hormonas, cambios hormonales, los ciclos de reproducción, de respuesta sexual, todo eso, pero también la vivencia psicológica que tenemos de las fantasías, de la parte del deseo, de esa parte donde de identidad sexual, ¿verdad? De esa identidad de género, de esa orientación sexual, todo eso, ¿no? Pero también estamos inmersos dentro de una cultura, así que entonces es
cómo todo eso se traduce en esas normas, esas creencias y todo eso. Y todo eso es lo que va construyendo la sexualidad, ¿no? de la persona. Por eso es que es tan individual y por eso es que es tan importante que cada uno se dé a la tarea de conocerse. Súper. Sí. Entonces ahora sí, ¿qué es psicología de la sexualidad? Digo, yo creo que un poco ya has mencionado. Ya hemos... Sí, está indirectamente definido, pero para que usted saque lápiz y papel y entonces... Pues mira, es una especialidad dentro de la psicología que se encarga de estudiar el comportamiento, se encarga de estudiar los pensamientos, las emociones, la parte de la expresión de la sexualidad humana. Okay. Así que va directamente a todo lo que tiene que ver con la sexualidad humana. Ok, y la sexualidad humana es bien importante dividirlo. Y bien interesante también, Joyce, y quiero hacer esta parte, porque éticamente no podemos tener ambos roles. Y eso es bien importante puntualizar. ¿Por qué? Porque si yo empiezo con una persona a trabajarla como psicóloga referente a su área sexual, bajo esa especialidad, si de alguna manera estoy trabajando con esa persona y se da que hay algunas otras cosas que le están trabajando, como ¿no? depresión, como una depresión, exactamente, como una ansiedad que no tiene que ver con el área sexual. Claro. Volvemos, porque es que no tenga que ver con el área sexual, sino que le esté afectando por otras. Estrés laboral, vámonos. Estrés laboral, exactamente. O un trauma que no tiene que ver nada, ¿verdad? Relacionado al área de la sexualidad, pues un luto. Entonces, un luto, pues entonces hay que referirlo a un psicólogo o a un consejero, ¿verdad? O a cualquier otro profesional de ayuda que tenga las competencias para poder trabajar entonces el área de la salud mental. Ok, ¿por qué? Pues porque a nivel ético sería un rol dual. Y no podemos tener ambos roles dentro del trabajo que estamos haciendo. Ok, para la gente que no son psicólogos ni psicólogas, ¿qué implica ese rol dual? Y cuál es el impacto que puede tener o por qué se evita hacerlo, ¿verdad? Para la persona que está ahí sentada recibiendo ese servicio. Claro, yo creo que lo primero que hay que hacer es que cuando la persona viene a hacer un buen cernimiento y saber para qué viene, si sabemos que es algo relacionado a la parte de la sexualidad, pues entonces a poder decirle a la persona, mira, yo voy a trabajar esta área de la sexualidad y seguir trabajando con eso. Si de alguna manera sale alguna situación de índole psicológico, aunque yo sea psicóloga, te tendría que referir, porque no puedo trabajar ambas cosas juntas. ¿Por qué? Porque ambas cosas tienen su complejidad. ¿Entiendes? Y ambas cosas pues se trabajan de maneras distintas. Ya. Tienen técnicas distintas, tienen diferentes cosas, así que por eso pues tendríamos que entonces hacer esa separación. Por eso es que entonces se hace de esa forma. Entonces, la sexualidad humana, para entender, sé que ahorita mencionaste cuando dijiste somos seres sexuales, ahí un poco definiste, pero un poco para recapitular, ¿qué sería la sexualidad humana? Sí, la sexualidad humana, pues como te decía, comprende la parte biológica del ser humano, ¿verdad? Como dijimos, en la parte del sexo, ¿verdad? La parte de nuestras hormonas, está la parte pues de todas esas respuestas sexuales, todas esas cosas, pero también está lo que es la parte emocional, ¿no? Por ejemplo, esas ansiedades que nos pueden dar en la relación sexual. Igual también lo que pensamos acerca de nuestra sexualidad es bien importante, porque como estabas hablando ahorita, todos esos mitos, todos esos tabúes los llevamos dentro, ¿no? Porque nos criamos dentro de una cultura, dentro de una religión, dentro de ciertos parámetros. Y eso hace que tengamos unos pensamientos referentes a nuestra sexualidad. Y cuando entonces la vamos a ejercer, pues definitivamente
puede entonces entrar ahí de lleno. Igual entonces el comportamiento, ¿no? Así que, y en el comportamiento, pues esa expresión de la sexualidad, que entonces tendríamos que también, así que es un componente multifactorial. Sí, como ya veo. De varios asuntos que claro está, es también ético, es también político, está, ¿verdad? Un montón de, entra por ahí muchas cosas, ¿no? También de la forma de relacionarnos con otros, la parte de la equidad también entra aquí en esa parte de la sexualidad. Así que sí, es bastante... Está chéverísima. Bueno, pero es que es como toda la psicología. Ya a estas alturas deben estar convencidos y convencidas que la psicología es bien compleja y mucho más diversa. Así que de hecho, y en parte por la complejidad de ser humanos, ¿verdad? Pues entonces ahí nos vamos especializando para tener esa misma mirada que es complementaria, sistémica, pero entonces atendiendo unos asuntos en particulares porque son tan complejos todos que entonces hay que ir como que a rebuscar y entonces y tener una mejor, ¿verdad? Una mejor comprensión. Claro. Así que ya hay algún aspecto de los que abarca la especialidad que se te haya quedado mencionar, que quieras traer. Pues mira, dentro de lo que abarca la especialidad, muchas veces están las disfunciones. Las disfunciones sexuales, que son... Las disfunciones sexuales es cuando realmente entendemos que hay algo que no está yendo bien dentro de nuestra sexualidad, y esto puede ser en cualquiera de las fases de la respuesta sexual. Por ejemplo, de la fase del deseo. Por ejemplo... No tengo ganas. No tengo ganas. Y eso es bien común. Es bien común y es uno de los problemas que más nos llega a terapia, porque por lo general es que una de las dos partes no tiene deseo. Y entonces pues tenemos que trabajar con esa parte del deseo, del deseo sexual, porque es que esa persona no tiene deseo, y eso pues puede ser bien multifactorial. También. Exactamente, así que por eso es que es tan importante hacer un buen cernimiento. Claro. Y entonces ver cuál es la problemática de esa persona. Entonces, ¿cuáles son algunas de las más comunes? Por ejemplo, bueno, pues la falta de deseo es una. Pero de las causas de la falta de deseo. De la falta de deseo, bueno, pues una puede ser hormonal. Eso viene mucho cuando, por ejemplo, en este caso, las mujeres, ¿verdad? O la persona con vulva, tiene esos cambios hormonales, bajos niveles de estrógeno, de testosterona, puede causar bajo deseo. También, por ejemplo, medicamentos que se esté tomando, antidepresivos, también pueden causar bajo deseo, como también pueden ser situaciones ambientales como la pareja, ¿verdad? Que hayan situaciones que esté ocurriendo dentro de la relación de pareja, que entonces esté pues trabajando esa parte del deseo. Entonces, pues por eso es que digo, ¿no? Que es multifactorial y que hay que entonces evaluar cada caso en particular. Ambiental también pudiera ser como, no sé, mi hijo o mi hija está teniendo una situación delicada en la escuela o de salud o papá, mamá, ¿verdad? Que estoy cuidando a mis viejos. Entonces, eso también puede entrar y afectar mi deseo, ¿verdad? Sí, sí, y por eso es tan importante dejar claro que el deseo puede cambiar a través del tiempo. Y que hay dos tipos de deseo, que está el deseo espontáneo y el deseo responsivo. El deseo espontáneo es aquel que nos llega como que rápido, tú sabes. Vemos a la persona y como que estamos ahí, se formó el alboroto. Se formó, ¿no? Pero entonces está el deseo responsivo, que esto usualmente sucede cuando ya las parejas llevan un tiempo ya de convivencia o están un tiempo juntos, que entonces ya no viene tan espontáneo, pues porque viene la rutina, el cansancio, vienen, ¿verdad?, muchas cosas. Otras responsabilidades juntos, ¿verdad? Otras responsabilidades. Y entonces... Reclamo. Claro, y entonces hay que ver que hay que entonces buscar ese espacio.
espacio y como buscar ese tiempo. Ese es el responsivo. Ese es el responsivo. Ok. Entonces, y igual también en ese deseo responsivo trabajamos más lo que es la intimidad emocional, que es entonces cómo yo me siento contigo como persona, como todas esas cosas. Y eso hace que entonces esa parte del deseo responsivo, pues, fluya mucho mejor o se dé de una manera. Pero entonces viene siendo más planificado, más trabajado. Bueno, es que además si tienes muchas complicaciones de vida, o sea, hay niños, adolescentes, lo que sea, y hay compromisos de trabajo, definitivamente hay que planificar, porque que si no, o no va a pasar, o está cansado, y a veces suele pasar que entonces alguien en la pareja, las parejas que te llegan, resienta eso. Sí. Y ese es uno de los mitos que por eso es bueno traerlo aquí, y es que muchas veces una de las parejas piensa que tiene que ser siempre el deseo espontáneo. No, es que todo se tiene que dar espontáneamente. Para yo sentir que me deseas, ¿no? Y necesariamente, pues cuando le explicamos esa otra parte del deseo responsivo, pues ahí entonces empiezan a entender otras cosas. Claro. Pero definitivamente eso sí afecta, porque hay algunas personas que piensan que porque programes como que estos dates o programes esta parte donde decir lo que mira, pues en este tiempo pues tenemos nuestro momento para poder relacionarnos, intimar emocionalmente, y pues por ahí sí se puede dar. Pues no lo piensan que realmente eso es algo bueno, sino que lo piensan como que no, si no es espontáneo, pues entonces no vale, exacto. No me tienes ganas, no quieres, me tienes punto, ganas, ya no me exacto, deseas. no me sale, pues. Y después estás con otro, estás con otra. Claro, sí. Eso, entonces, ¿verdad? Puede ser una de las razones que muchas veces empiezan a buscar ahí conjetura. Esa de hecho, y lo que estamos hablando, porque ahí trajimos el concepto de intimidad y relacionarse. Sí. Me trae a esta otra parte de mito que mencionaste un poco al principio, que es este culto, para seguir con esto de Jueves Santo, el culto a la penetración, ¿verdad? Y no a cualquiera, además es la penetración vulva y pene, ¿verdad? Sí. Y como que circunscribir la sexualidad a eso, y entonces si eso no se da, ¿verdad? Incluso no hay un orgasmo, pues no hay sexo, ¿verdad? No hay una relación sexual. Sí. Ese mito, elabóranos un poco más, ¿verdad? De dónde viene y qué debemos hacer, ¿verdad? Para trabajarlo. ¿De qué consiste esa relación sexual? Sí. Pues mira, bien interesante, porque parte de los mitos es que el placer siempre es coitocentrista, ¿verdad? Que es pene-vagina. Pene-vagina. Porque la vulva es lo que sí, la vulva de afuera. Sí, es verdad, es verdad. La vagina es, ¿verdad? Todo esa parte interna, ¿no? Pues la parte entonces de pene vagina, como hablé anteriormente, eso tiene que ver mucho con la religión en términos de la reproducción. ¿No? Y que realmente la parte de la sexualidad no era para tener placer. No es placer. No era placer, era para reproducirse. Mantener la especie. Eso es muy diferente. Así que la sexualidad ha tenido un cambio referente a eso, donde en términos del bienestar vemos que necesariamente no es solamente para reproducirse, sino que también provoca un placer. Tenemos terminaciones nerviosas en todas esas áreas genitales, más también, porque quiero decirte que claro, esas son las zonas primarias, que es la genitalia, que es las zonas primarias del placer, pero existe una amplia variedad de las zonas secundarias, que son las zonas erógenas, que vienen desde el pelo hasta los pies. Todo. Y hay que hacer como un mapita entre la pareja. Exacto. Entonces, que de hecho, el órgano sexual. Digo, estamos hablando de pareja, ¿verdad? Pero también entendemos y comprendemos que pueden haber poliamorosas, ¿verdad? Así que, aunque estamos usando esto, reconocemos y respetamos también, ¿verdad? Eso que no. Definitivamente. Aunque estamos hablando aquí pareja. Sí, la diversidad. Sí, la diversidad está. Sí.
Sí, pues definitivo que en esa, ¿verdad? En esa parte donde estamos hablando de esa parte coitocentrista, pues entonces nos circunscribimos a eso. Y te quería decir que el órgano sexual más grande que tenemos es la piel. La piel. Es la piel. Así mismo. Igual también el cerebro. Y hay piel en todos lados. Nuestro cerebro. Y el nuestro cerebro, ¿verdad? Esa parte de nuestra mente es bien, bien poderosa. Y por eso es que muchas veces en términos de las fantasías y todo eso, pues ayuda muchísimo, ¿no? A toda esta parte de la sexualidad. Así que definitivamente... Así que la relación sexual... Hemos cambiado entonces un poco el paradigma, porque en un momento dado, desde ¿verdad? Tiempos milenarios, ¿verdad? Desde que se instituyó entonces la parte, ¿verdad? Un poco más de la historia, ¿no? de la sexualidad, tenemos entonces que era más bien para la reproducción. Luego entonces se ha ido cambiando con la liberación sexual, ¿verdad? Más o menos para los 70, pues entonces empezaron a hablar más sobre lo que era el placer. El placer sexual. Y entonces hasta hoy día, que entonces como quiera está todavía esa lucha, ¿no? De la parte porque pues la religión todavía pues nos enseña esto, pero está esta otra parte que entonces sí queremos el placer, ¿no? Y ese placer necesariamente no se consigue con la penetración. Y ahí es donde viene, porque de hecho, no sé si has escuchado de la brecha orgásmica. Nosotras las mujeres tenemos una brecha orgásmica, o ¿verdad? Las personas con vulva o con vagina, tenemos la brecha orgásmica. ¿Por qué? Porque usualmente nuestro punto de placer es la parte clitoridiana, que es el clítoris. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces la penetración ¿verdad? No llega a esa parte o no se fricciona tanto y por tanto no se llega entonces al orgasmo por esa vía. Por tanto, por eso es bien importante ese autoconocimiento, esa exploración para poder entonces saber cuáles son mis puntos de placer y poder entonces también guiar a la persona a poder trabajar con esto. Porque algo que yo muchas veces trabajo con cada una de las personas que atiendo es que se apoderen de su propio placer y de su propio cuerpo y de su propia sexualidad. Porque si dependemos que la otra persona lo haga, pues muchas veces estamos ante una persona que tiene mucha desinformación, además de que no nos conocen. No nos conocen, ¿no? Sí. Así que definitivamente pues somos nosotros quienes pues podemos conocernos mejor y podemos entonces guiar en estos procesos a las personas. Sé que eso que me mencionas me recuerda, de hecho, en algún momento, como yo soy curiosas presentadas, pero una de las cosas de los que leía mucho y le metía, digo desde niña actually. Desde niña yo leía muchos libros de educación sexual, era como que estaba ahí y tenía conversaciones con mis papás, olvídate, eso era, en mi casa eso no era un tabú, ¿verdad? Así que yo pues tenía de eso y una de las cosas que consideré en algún punto pues fue estudiar, tal vez era más ser sexóloga. Entonces estuve hace unos años atrás, estuve dando una serie de talleres a mujeres sobrevivientes de violencia doméstica. Entonces, pues, separamos una de las series de talleres para hablar de la sexualidad. Pues yo vengo como parte del ejercicio, le digo, ok, dibujen la genitalia masculina, ¿verdad? Y todas empezaron a dibujar y qué sé yo, y se haciendo comentarios. Ok, ahora va a dibujar la suya. Esas mujeres se han quedado. Pues ellas estaban, pero como que mudas, como que la mayoría ni se la había mirado nunca. Nunca habían mirado sus partes. Conocerlas tampoco. De todas sus parejas sexuales podían saber y dibujarlas. En ese caso, allí todas eran, ¿verdad? Hetero. Y entonces ellas sabían formas, todo. Pero de la propia, no. ¿Verdad? Y como que además, y con susto, o sea, cuando yo la vi, la diferencia fue tanta, pero tanta, y fue tan marcado, que yo dije, wow, qué poco, o sea, es como vemos mucho la sexualidad en la relación con la otra persona. Y para el placer de la otra persona y no propia. Así mismo. Entonces, así que
Pudiéramos decir que la sexualidad, tanto propia como con otra persona, es un acto espiritual. ¿Tú quieres complicar esto? Es que estamos en Jueves Mira, Santo. ella quiere es complicar. que estamos en Jueves Santo. Pues mira, sí, tú sí, bueno, me estás preguntando. Yo lo veo inclusive como un todo, sí, definitivamente. Es holístico. Yo no veo la sexualidad aparte de nada que tenga que ver con nosotros. O sea, la sexualidad tiene que ver con nuestra parte física, emocional, psicológica, mental, social y espiritual. Claro. La parte que tú me estás trayendo. Sí. Así que hay lo que se llama sexualidad tántrica. Y se trabaja mucho ese tema de la energía sexual, de toda esa potencia que podemos tener a nivel de nuestra espiritualidad. Y sí, lo podemos. De hecho, Ricardo Montaner lo cantaba, decía, y llevarte a la cima del cielo. Así que él lo veía muy espiritual. Mírala ella. Viste, aquí cantamos y todo. Me encanta. Me encanta, sí. Porque yo creo que hay una conexión que definitivamente tanto la propia como la otra, o sea, es una conexión claro que si se da, ¿verdad? Hay una intimidad muy bonita que definitivamente, ¿verdad? Es espiritual más allá de las religiones. Definitivo. Es la espiritualidad. Y de hecho, el libro Kama Sutra, por ejemplo, está basado en esa parte también espiritual, y definitivamente cuando lo vemos, la espiritualidad, que muchas personas lo denominan como una energía vital, pues vemos que sí, que dentro de la sexualidad, una relación sexual produce mucha energía. Y a nivel vital, pues luego uno se vuelve muy creativo, ¿no? Y inclusive las hormonas se manifiestan, ¿verdad? Aumenta la dopamina, las endorfinas. Tienen las sensaciones de la oxitocina, que es una sensación de felicidad. Exacto. Así que sí, definitivamente, pues, como decían también, que es casi una experiencia religiosa. Experiencia. Eso era Enrique Iglesias. Pues, exacto, pues también va por ahí la cosa. Así que sí, siguiendo esa línea, pues es un cúmulo de todo. Así que estamos hablándolo, yo lo veo de esa forma, de una manera holística también. Digo, y sé que no nos fuimos, pero estabas hablando de las disfunciones. Y empezamos, ¿verdad? Pues la disfunción sexual, la falta de deseo. Es que ven, yo creo que esto pudiéramos dedicar una serie completa. ¿Qué podemos hacer? Mira, exactamente. Porque mira que tenemos mucha tela para cortar. Sí. ¿Cuáles son otras de esas disfunciones? De esas disfunciones, pues mira, la disfunción eréctil. Definitivamente en términos de la respuesta sexual, la parte de la erección. Pues en este caso, pues con el pene, ¿no? Muchas veces pues tiene dificultad para tener esa erección. Me hablaste de factores, por ejemplo, un factor bien importante son los problemas cardiovasculares, diabetes, que tienen entonces problemas de circulación. Claro. Y obviamente para poder tener una erección, pues hay que tener, ¿no?, esa parte de la circulación bien. Así que pues por eso es que cuando nosotros trabajamos y alguien nos trae cuando hablamos de disfunción es que a esa persona le causa un malestar tanto físico, mental, emocional grave. Y que la persona no es como que de repente no es solo que no funciona, y hago así entre comillas acá, es que realmente me incomode. Me incomoda, y es porque entonces también hay un tiempo. Y usualmente es más de 6 meses. Sí, más de 6 meses. Así que lo que hablábamos ahorita de la falta de deseo no es como que un día... Claro, exacto. Vamos a contextualizarlo, ¿verdad? Vamos a contextualizarlo. No es que de repente yo hoy diga, ay, no quiero, no. Es que de repente tenga 6 meses o más y que definitivamente pues esto cause en ti o en la pareja o en cualquier situación una disfunción. O sea, que entonces yo empiece a sentirme preocupado, ansioso, que definitivamente hay algo que no está bien.
Entonces ahí pues es que entonces se acude. Nosotros tenemos un manual, digo nosotros, ¿verdad? La parte de la sexología, hay un manual de diagnóstico sexológico, Ya. que es el MDS. Es diferente a nuestro manual de diagnóstico de psicología, que ahí es donde entonces también hablábamos de las diferencias ahorita de los roles. Claro. ¿Por qué? Porque se conceptualiza de una manera diferente también y son diferentes los diagnósticos. Mira qué chévere, qué chévere. Por eso. Ok. Así que debido a eso, pues tenemos entonces que en estas disfunciones, pues, por ejemplo, esa de la disfunción eréctil, pues es una de las más que nos llega. Y claro está, ojo, y es bien importante porque han traído una serie de medicamentos para la disfunción eréctil, pero muchas veces se consiguen sin receta. Y veo muchas personas utilizándolos como que, ay, este pana mío lo usa, pues me dio unas cuantas o lo que sea, y empiezan entonces a automedicarse, y realmente esto es algo bien serio y esto es algo que no se debe hacer. Okay. Porque cada persona pues recibe una medicación pues por su historial médico. Claro. Y obviamente hay unos laboratorios que se tienen que hacer y unas cuantas cosas, y no sabemos tampoco por qué proviene esa disfunción eréctil. Así que es bien importante por eso el cernimiento. Yo he visto en la gasolinera hay cosas que dicen, pero muchísimos así. Exacto. Como un display bien grande. Exactamente. Y venden, o sea, que con eso tienes potencia yo no sé cuántas horas. Y eso es una gasolinera, ni tan siquiera es la farmacia. Exactamente. Y hablamos de eso, ¿por qué? Porque puede ser muy, muy peligroso para las condiciones cardiovasculares. Porque esto tiene unos aditamentos que pueden aumentar tu presión sanguínea. Y entonces si ya tienes la presión alta, pues también, o sea, puede tener unos posibles efectos secundarios que no queremos. Okay. Así que por eso es tan importante el que acudas a un especialista, acudas a una persona que sepa. Muchos de los rule outs, cuando decimos rule outs, es que cuando nos llegan estas situaciones, lo que hacemos es que los mandamos a los médicos también, para poder también descartar toda la parte fisiológica. Exacto. Y pues muchas veces si no tiene que ver nada con la parte fisiológica, pues entonces pues seguimos trabajando con esta otra parte, la que les puede, estos otros factores. Claro, claro. Sí. ¿Por qué un hombre tal vez prefiere recurrir al medicamento del pana o a esto que encontró en la gasolinera antes de ir a alguien profesional a hablar, a trabajar este tema? Pues mira, y qué bueno que me haces esa pregunta. Especialmente los hombres, de hecho, son los menos que buscan ayuda. Y son los menos que buscan ayuda a nivel de salud mental, como también a nivel de la parte sexológica. Y es que dentro de lo que es la construcción de la masculinidad, que de hecho también se trabaja dentro de la sexualidad en la construcción del género, ¿no? De la identidad de género, pues sabemos que, identidad de género, no, roles de género, ¿verdad? Los roles de género. La masculinidad, una de las cosas que trae es que se les dice a los varones, en este caso, que tienes que ser fuerte, que las emociones no se ¿verdad? No se expresa. Donde entonces tenemos que... a menos que sea coraje. Pero... exacto. Hay ciertas emociones que sí, como el coraje, exactamente. Entonces tenemos esta parte de la virilidad, que es parte de la masculinidad, la cuán viril soy, el tamaño del pene, que eso también siempre es algo que todos los hombres también están muy pendientes, muchos de ellos, ¿verdad? Bueno, no podemos nunca generalizar, pero ciertamente una de las cosas es el tamaño del pene, que de hecho ya están habiendo cirugías estéticas para agrandar el pene. Para agrandarlo. Estamos hablando de hasta este punto. Sí. Y entonces todo es porque precisamente tenemos entonces esa oda a esa virilidad por ese tamaño, cuando realmente sabemos que el tamaño no se correlaciona con la parte del placer. Ok. No. Okay. Independientemente del tamaño del pene, no se correlaciona con el placer.
lo que se correlaciona con el placer es todas las otras cosas que hacemos y todos esos puntos que tenemos de placer que podemos entonces estimular. Es como en el foreplay que le llaman en la calle, así. Sí, exacto. Todo lo que ocurre antes de. Pues mira, de lo que hay algo que sucede con esto del foreplay, es que la gente piensa que no es, ¿verdad? No es relación sexual, y sí lo es. Porque la gente volvemos y pensamos que Es porque solo la penetración. penetración. Sí, Exactamente. sí. Pero cuando hablamos de, pues dicen el juego previo, como si no fuese nada, como si, no, ya desde ahí tú estás teniendo la relación sexual, porque está el toque, está el disfrute, está todo eso. Así que definitivamente ya desde esa parte inicial estamos teniendo y estamos entrando en esa conexión con no solo el cuerpo, sino con la experiencia emocional, mental, todo eso de esa persona. O sea, que eso aporta más al placer que el tamaño del pene, ¿verdad? Que es lo que estábamos ahora mencionando. Exactamente, sí, porque entonces muchas veces lo que sucede es que, ¿verdad? Que no hemos mencionado, pero parte de lo que es la educación sexual, lamentablemente, se hace a través de la pornografía. Entonces, la pornografía, ¿qué es lo que te enseña? Pues la pornografía te enseña una relación sumamente si llegamos, nos fuimos, el que decías ahorita, el espontáneo, el deseo espontáneo. Nos fuimos y nos desbaratamos. Y te agarré y ya. Y además horas y horas y horas y horas. Y horas y horas y horas, no te dio calambre. No tuviste que decir, mira, tengo sed. Necesito agua. Y los modelos son con unos tamaños, ¿verdad? Claro. Y las modelos también. También hay una estética, ¿verdad? Relacionada a todo esto, y nos damos cuenta que realmente no es la realidad. Pero entonces tenemos esos modelos, que por eso es que la educación sexual es tan importante, porque tenemos que trabajar con esa parte donde estamos tergiversando completamente lo que es una relación sexual. Ya. Y que definitivamente la estamos viendo desde ese punto de vista de penetración, de que el tamaño del pene, cuando realmente es todas las zonas, que como te dije, todas las zonas erógenas de nuestro cuerpo, y ver el placer desde distintas perspectivas. Okay. O sea que estamos durante el día y una rosadita, eso es relación sexual, ¿verdad? ¿Verdad? Es parte de si lo haces con la intención, ¿verdad? Ya, o sea que la intención es la que hace la diferencia. Claro, okay. Sí, porque ahí entra entonces la parte del erotismo. Ya. ¿Verdad? El erotismo es ese juego que también tiene que ver con la parte de ese juego, esa seducción, y esa intención, sin necesariamente llegar, ¿verdad? Dentro de todo a tener, ¿verdad? Esa penetración, ese coito, o esa relación sexual, ¿verdad? Con la relación sexual, lo que pasa es que hay que delimitar. La relación sexual se trabaja desde el punto donde es las respuestas sexuales, ¿verdad? Distintas respuestas sexuales, ¿verdad? Que está el deseo, la excitación, la meseta, y luego entonces el orgasmo. Ya. Y luego entonces el periodo refractario, que sería entonces en los hombres. Nosotros las mujeres no tenemos ese periodo. Pero entonces, en cualquiera de esas fases de respuesta sexual puede entonces haber cualquier situación, cualquier disfunción, y por eso entonces que hay que trabajarla, si es la cuestión de la disfunción. Pero en cuestión de la relación sexual, pues es que inicie alguna de esas respuestas sexuales. Sí, que tienen que estar entonces ambas partes en el juego, ¿verdad? Ya tienen que estar ahí y entender que están en esas. Hasta que ambas partes o pues, las partes involucradas no entiendan que están ahí y empezaron a la vez, todavía no es. Puede ser algo que yo estoy haciendo para provocarte, pero soy yo. Tener esa parte que es parte de la sexualidad, ¿verdad? Claro. Parte de la sexualidad, la parte del erotismo, de esa parte de seducirte, de la sensualidad, de utilizar, que también esa es otra cosa, el placer a través de los sentidos. Que eso es bien importante, dejamos nuestros sentidos, y nuestros sentidos son nuestra guía. Claro, nuestra guía, o sea, el tacto, el olfato, el gusto, el oído, el observar.
todas estas cosas. Así que, pues, bien importante, y dentro de esa parte del erotismo entra, como tú dices, el toque, esa parte donde entonces empezamos a insinuar, ¿no? Es como insinuación, las cosas. Bueno, tienen tarea. Yo creo que usted de ahí primero como que haga un mapa de zonas erógenas. Sí, yo envío mucho a las parejas a hacerlo y es muy divertido. De hecho, les digo, mira, un día utilicen, y lo pueden hacer hasta de una manera así divertida, pueden utilizar entonces su propia silueta. Ajá. Y entonces lo que hacen es que empiezan a darse masajes, diferentes toques en el cuerpo, pero que no sea, entonces yo le digo, no se toquen la genitalia. Claro. La genitalia eso es trampa. Está afuera, Eso eso está afuera. Vamos a hacer todo, desde la punta del dedito del pie hasta la cabeza y así. Entonces, pues van poquito a poco y van descubriendo muchas cosas, tanto de su persona como también de la persona que tengan. Claro. Hemos hablado, ¿verdad? Porque obviamente si van a ir a una psicóloga de la sexualidad, hay que hablar. Entonces, el asunto es que yo he escuchado, ¿verdad? Algo que me gusta hacer mucho es escuchar. Menos mal, ¿verdad? Porque soy psicóloga. Pero eso es una cualidad bien importante que debe de tener. Ahí va. Por eso, porque una de las cosas que escucho, de hecho, dos partes, ¿verdad? Una, que es, yo no necesito que me digas por dónde ni qué hacer. Y justo hace un ratito usted nos dijo que entonces hay que decirle a esta persona qué y cómo me gusta. Pero entonces yo no necesito que me digas, porque es como yo tengo que saber. Claro. Y está por otro lado, que entonces a lo mejor, mira, es que eso no me da placer, pero es que se supone, porque entonces no estoy escuchando a la persona, sea porque a lo mejor con parejas previas sí funcionaba, o porque la pornografía sí se ve, que hay disfrute, pero eso son actores, gente, son actores, les están pagando. Ajá, exacto. Así que eso cuando, en verdad, ya teniendo y trabajando con las parejas y demás, ¿cuán común es ese si pasa? ¿Cuánto hay que trabajar entonces en dialogar, en las destrezas de comunicación y escuchar? Definitivamente. Y bueno que hayas traído ese punto, porque parte de trabajar con el asunto de la sexualidad es la comunicación. Esa comunicación abierta, esa comunicación asertiva, que la comunicación asertiva lo que nos dice es que podemos expresar lo que nosotros queremos, nuestros pensamientos, sin herir a la otra persona, que eso es bien importante. Claro. Escoger las palabras adecuadas para poder entonces hablarle a nuestra, ¿verdad?, pareja o la persona que estemos, con quien tengamos esa relación, que de lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Y muchas veces yo les digo, traten de hacerlo fuera de la relación, de cuando empiecen a tener la relación sexual. Okay. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando ya estamos entonces ahí, pues ahí es donde puede provocar ciertas vulnerabilidades y todo eso. Así que por eso es bien importante, pues, a modo de recomendación, decirles desde antes como que tener estos diálogos sobre esa parte de qué es lo que me gusta, qué no me gusta y así sucesivamente. Pero dentro de todo, como quiera, si estamos dentro de la misma relación sexual, podemos guiar a la persona. Claro. La podemos guiar a través como el tacto. Que hay otras maneras también de llevar. Es como bailar. Como que sí, como esa danza. Porque bailar a veces no hay que hablar y saben para dónde mover. Claro, hay podemos como movernos y todo eso, como también podemos hacerlo de una manera más sutil, más erótica, sin tener que ser, ¿verdad?, como un regaño o tener que parar porque tal cosa. Claro. O sea, que entonces sí se les enseña definitivamente a poder llevarnos esto y como decías, pues la parte de la escucha activa. Claro. Y como hablamos ahorita también de la masculinidad, pues trae mucho esa parte donde no, yo sé qué es lo que yo voy a hacer y cómo lo voy a hacer, como tú dices, a lo mejor lo tienen por la pornografía o lo tienen por otras relaciones que han tenido y necesariamente no es lo mismo. Cada cuerpo y cada persona es bien diferente.
Por eso es que necesitamos dedicarnos a aprender Claro, sobre esa otra persona. claro. Así que entonces por eso es bien importante el que podamos tener entonces esa parte de esa escucha activa y esa comunicación, definitivo. Aquí se nos ha ido el tiempo y bueno, pero hay como dos cosas que quisiera trabajar para cerrar. Sí. Una es primero si se quedó alguna, porque sé que hay muchas otras cosas que se trabajan que no mencionamos. Así que si hay alguna que tú quieras también traer, como para que la gente tenga claro qué otro tipo de intervención se hace desde la psicología de la sexualidad, ¿verdad? ¿Qué otras cosas se trabajan? Alguna así mencionar breve y prometo no hacer más preguntas de eso. ¿Para qué? De la parte me estabas diciendo ok, sí. Pues mira, parte es inclusive pues porque la autoestima sexual se trabaja mucho. La parte de, como te decía, de esa desinformación que podemos tener a través de la pornografía y cómo eso afecta. Nosotros tenemos todos una autoestima sexual también. Que es también el valor que le damos a esa parte de nuestra sexualidad y está influenciada grandemente por esos pensamientos que muchas veces son pensamientos irracionales, ¿verdad? Lo que llamamos distorsiones del pensamiento, que tienen que ver con esos tabúes, esos mitos que podemos tener, que hemos hablado, ¿verdad? Tocado un poquito así en cuanto a esos mitos. Así que hablamos también, evaluamos también la parte de si hay algún problema, alguna confusión en términos de los estereotipos del género, ¿verdad? Si hay alguna cuestión también, si hay un problema con la parte de la orientación sexual, ¿verdad? La orientación sexual es con quién yo deseo vincularme. Claro. Sexualmente o afectivamente. También entonces, puede ser que la identidad del género que tiene que ver cómo yo me siento. Claro. Entonces muchas veces no tiene que ver con la persona, a veces la persona está muy clara en lo que quiere y cómo se siente, es cómo entonces la sociedad recibe eso. Claro. Cómo las familias reciben eso. Claro. Y muchas veces entonces ahí es que entran en el proceso con nosotros porque pues entonces tenemos que trabajar desde ese punto de vista, ¿no? Donde entonces ese choque cultural, religioso, familiar, que es tan importante. Igual pues entonces trabajamos pues con todo ese amplio espectro, ¿no? Definitivamente de que tenga que ver todo con la parte de la sexualidad. Ok. Sí. Ok. Pues súper, ahora... Sí, ¿verdad? Sí, digamos... si no, ahí lo que tú quisieras como que traer, que no se quede, que sea importante, que la gente sepa que se trabaja. Sí, y pues puedan buscar ese apoyo. Claro, igual también, por ejemplo, consentimiento dentro de las relaciones, sí. Sí, porque a veces bueno, y por muchos años, dije que no iba a hablar. Pero por muchos años, de hecho, era, bueno, aunque quieran decir que no, ahora mismo muchas personas, pero realmente la mujer era propiedad del hombre, ¿verdad? En la relación matrimonial, la mujer no se podía negar. Y realmente estaba legitimado, o sea, legalmente, el hombre podía violar a su pareja. Definitivo. Y eso no es de hace tanto tiempo, eso todavía en los 1900 era así. Así que hay una herencia, y en unos países todavía hoy día, ¿verdad? De hecho, no hablamos del sexo anal, que todavía aquí está penalizado, pero bueno, es que te digo, hay mucho que se puede hablar. Tenemos que hacer como si otras partes, ¿Qué tú crees? Tenemos que hacer las otras partes. Si quieren otro, escriba ahí, pida, queremos más y pregunten. Por favor. Entonces, eso es como muy reciente, está muy presente, y ahí es que viene la importancia del consentimiento. Claro. Que aunque hablamos de mujer y hombre, pero probablemente la persona que en pareja esté o se identifique más como con lo femenino, ¿verdad? Que en sí es más culturalmente cedo, hago lo que el otro quiera, pues puede sentirse en la obligación de, o sea, y realmente no es un consentimiento
¿verdad? Total, es como, pues Claro. ni modo, lo tengo que hacer. Claro, sí, definitivamente. Y tenemos que entonces aprender qué es el consentimiento y que se puede quitar en cualquier momento y no importa El punto. bajo qué situación o circunstancia. Así está en la meseta. Así estemos inclusive casados, como tú bien dices, ¿no? Que haya un matrimonio. Sí se puede considerar el que si uno dice, bueno, que no, es que no. Claro. No es no. Claro. Y desde la psicología de la sexualidad, perdón que te interrumpí, Sí. se trabaja la agresión sexual. Pues mira, Y- se trabajan traumas a nivel de la sexualidad, pero bien importante es que esas competencias que tenga esa persona que trabaje, ¿no? Esa parte de la sexualidad, tenga las competencias necesarias para trabajar con trauma y abuso. Ya. Y abuso sexual. ¿Por qué? Porque definitivamente necesita pues, esas certificaciones extras, ese Ya. trabajo con trauma, Sí. para poder entonces pues, poder trabajar específicamente eso en Ok. esa... O sea que hay como una en esa doble área. especialidad, como quien dice. Sí, pues mira, lo que pasa es que dentro de la sexualidad, pues tú puedes, sí, definitivamente buscar diferentes vertientes y dentro de todo, yo siempre digo que hay dos cosas que son primordiales dentro de esta parte de la sexualidad y es que es el trauma Ujú. y el abuso sexual. Igual, o sea, poder conocer definitivamente esa área y también de terapia de pareja. De relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque viene mucho también de pareja. Así que yo te diría que dos competencias bien importantes que debiera tener una persona que trabaja y se quiera dedicar a esta parte de la sexualidad es que tenga esa competencia en terapia de pareja y ¿verdad? De trabajar con parejas y también con esa parte de trauma y abuso sexual. Sí, Súper. porque son cositas que pueden, o sea, son conflictos y situaciones que pueden venir y que son bien Y hay importantes. que poderlos trabajar, ¿verdad? Y trabajarlo. El- Si no, pues referirlo. Si ¿verdad? no Porque se obviamente refiere. Si no, se tiene la competencia. La otra que quería hablar y es Ajá. porque hemos hablado partiendo de la premisa que ¿verdad? Que están y que se quiere la asexualidad. Entonces, eso es una disfunción, eso es algo que está mal, eso existe, son etapas, porque te estoy diciendo todo lo que he escuchado, ¿verdad? Son etapas, eso es imposible porque somos seres sexuales. La sexualidad, entonces, dentro de la psicología de la sexualidad, ¿cómo se reconoce? ¿Cómo se trabaja? Dentro de la psicología de la sexualidad es una orientación sexual. Es una orientación sexual donde la persona determina que no quiere vincularse, ¿verdad? Sexualmente con otras personas. Sí puede serlo afectivamente. Claro, Que como esa- amistad, cariño, ¿verdad? Amor, ¿verdad? Pero necesariamente no teniendo una relación sexual como tal. ¿Ok? Que eso es bien, hay que hacer esa distinción porque muchas veces se piensa que la persona sexual no va a tener ningún tipo de relación. No íntima de ninguna manera. Íntima Ajá. como de nada, no, sí. Esas personas pueden expresar su amor desde otras vertientes, lo único que no desean tener una relación sexual. Ok. ¿Qué sucede? No se ve como una disfunción en tanto y en cuanto a la persona le cause un problema, una preocupación excesiva o una parte donde se altere de alguna forma su vida y se entienda que la persona entienda que tiene un problema. Ya. ¿Ves? Por eso es la Si diferencia. la persona lo de ve que es- como problema y le está dando el malestar, sí. Y por más de 6 meses. Y por más de 6 meses, exacto, usualmente. Muy bien, hiciste. Se está entendiendo bien entonces, muy bien. Sí, sí, sí. Pues definitivamente, exactamente. Así que, y eso se lo hacemos explicar y es bien importante y bueno que traigas esto porque muchas de las cosas con la sexualidad es lo que es normal y lo que no es normal.
Pero según la sociedad. Exacto, pero lo normal es la heteronormatividad, o sea, ser heterosexual, hombre-mujer. Que eso te es lo guste normal, la relación sexual. Que te guste la relación sexual, que ese es otro de los mitos, que a los hombres siempre están dispuestos a querer tener una relación sexual, y no necesariamente. Exacto. Igual también, otra de las tabúes, en este caso es un tabú, que la mujer inicie. También. Que ahí es donde viene también muchas de las situaciones, ¿no? Que cuando se ve que una mujer inicia y esto, espérate, ¿Qué le pasa? que porque ella está iniciando, que si eso no es parte de sus roles, ¿verdad? Sí. Y entonces son estas cosas las que, por eso es que hay que evaluar dentro de cada persona cuáles son esos mitos, todos esos tabúes, todas esas cosas que traen. Imagínate, una pareja se une, dos personas se unen, o tres personas. Yo le digo que somos universos, cada persona es un universo, que son dos universos ahí encontrándose. Nos unimos y entonces pues por ahí definitivamente pues hay una amplia gama de factores que pueden estar influenciando. Lo importante es que sí se puede buscar ayuda, sí se puede buscar esa parte donde puedan tener ese bienestar, porque volvemos, necesariamente no tienes que ir a buscar ayuda porque tengas una disfunción o porque te sientas en algún malestar, sino pues también porque quieras mejorar, llevar a un mejor nivel la relación. Exactamente, o a veces vienen hasta solos. No necesariamente tú tienes que... No hay que tener pareja. No, puedes ir solo como que, mira, yo quiero mejorar esta área en mi vida. A lo mejor eso mismo de ese proceso de masturbación nunca lo he hecho, ¿cómo vamos? Y entonces sirve también como parte de esa exploración y autoexploración. Super. ¿Algo más que quieras mencionar, que desees compartir a la audiencia? Pues yo pienso que es bien importante que nos quedemos con esa parte de que somos seres sexuales desde que nacemos hasta que morimos, que definitivamente todas las etapas del desarrollo tienen esa importancia y por eso la educación sexual es muy importante, poder entonces entrar en estos temas donde tanto las familias se eduquen, porque en este caso las familias son el primer principal el proceso de socialización que tienen. Claro. Un niño, una niña, un niñe, y en este caso, pues hay mucha desinformación que tienen los mismos padres, ¿no? Así que por eso es tan importante que desde las familias empecemos entonces a educar a estos padres, luego también en otros escenarios como la escuela, que también los niños pasan mucho tiempo en las escuelas, pues todos esos profesionales de ayuda puedan tener esta información para que podamos entonces guiarlos, porque es un proceso, ¿verdad? Este proceso del desarrollo de la sexualidad es un proceso de desarrollo continuo. Claro. Que va de entonces con diferentes etapas. No es lineal, es maleable, así que definitivamente va cambiando a través del tiempo. Claro. Y va cambiando nuestras necesidades hasta la adultez tardía. Porque quiero decirte que otro de los mitos es que las personas de edad avanzada no tienen nada que ver. Relaciones sexuales, que nada que ver. Pues déjame decirte que esta mañana el comité estaba hoy en Radio Isla y estuvieron hablando de el alza en las infecciones de transmisión sexual en esta edad adulta. Sí. Y es porque definitivamente... Y en los centros de cuidado mucho. Estamos teniendo que se lo gozan. Tenemos, claro. La están pasando muy bien. La están pasando bien, así que por eso así es tan que hay que importante darle hablarle de control de a todas estas etapas del desarrollo. Y claro, está siempre fomentando el respeto. Claro. La dignidad, los derechos humanos. El consentimiento. El consentimiento, todo eso es muy, muy importante. Y obviamente, claro, está la salud en general, la salud sexual es bien importante, visitar a sus médicos, ver cómo estamos, hacerse pruebas, claro. Todo eso, las barreras que existen, porque pues también hablamos de, muchas veces hacia donde estamos volcados es hacia la abstinencia, cuando sabemos que realmente esos modelos no han funcionado. Y que o la barrera solo para prevenir embarazo. Exactamente, que por eso es entonces que las personas de edad avanzada, cuando ya dicen, ya no voy a caer preñada, ya no va a pasar eso, pues entonces suavizan esa parte y ahí es donde también tienen el problema. Así que definitivamente pues pienso que
que si ven la sexualidad como de una manera holística, una parte integral de usted como ser humano, pues hay que trabajarla. Claro. Hay que trabajarla. Hay que conocer, hay que trabajarlo. Y no hablar y decir que no y ponerlo como tabú, ¿verdad? Comencé diciéndoles que soy de Morovis y que en Semana Santa, pues, de hecho, hasta llegaba a escuchar que las parejas no podían tener relaciones sexuales en Semana Santa. Sí. Cuando yo creo que es un momento de llegar al cielo, ustedes de verdad. Y que Si tienes, está bien, está bueno. y que tienes el tiempo, porque probablemente no están trabajando los dos ese mismo Exacto, el recogimiento tienes el espiritual. momento. Y con todo y es que eso era así en Morovis, mi escuela superior estuvo por más de, yo creo que 3 años, que tenía el mayor índice de embarazo o entre las primeras en todo Puerto Rico. Okay. Entonces, estábamos hablando de 100 y 150 adolescentes embarazadas. Wow. O sea, aquí de nada más escuchando, es que tú no sabes todas las preguntas que te hice y todas las que se me ocurrieron. Y tuve que callarme. Pero y todos los temas que se me ocurren, porque yo creo que el tema de cómo trabajarlo en las distintas etapas y la educación sexual a papá, a mamá, ¿verdad? A todas estas personas adultas que están a cargo de la crianza y cuidado. Yo creo que es súper importante y cómo se dice, cómo se lleva, ¿verdad? Cuándo se supone que sí y que no y por qué no hacerlo. Ya la sexualidad en la edad avanzada, la sexualidad en las distintas etapas. Entonces, porque fuimos como que bien por encima, pero la verdad es que en cada cosa se pueden trabajar. Es que es un tema temas bien amplio. Y muy poco hablado, bien poco hablado. lamentablemente. Podemos tener muchos temas que hablar y bueno, aquí estoy, así que a la orden. La oyeron. ¿Dónde te pueden conseguir? Pues me pueden conseguir a través de Doctora Vimari Vega en Instagram. Uh-huh. Tengo oficina privada también y el número de citas es con el 787-778-3050. Ok, repítelo. 787-778-3050. Perfecto. Así que muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti. Y que este año siga el comité trabajando excelentemente y trayendo muchas cosas buenas. Gracias. A ustedes gracias por habernos sintonizado este Jueves Santo de recogimiento espiritual, que lo llevamos a nuestra sexualidad y que viva a seguir vinculando y potenciando con la doctora Joyce. Recuerde suscribirse, hacer preguntas y si no está de acuerdo con algo también dígalo, porque eso es parte de lo que nos ayuda a seguir vinculando y potenciando. Que estén muy bien. Recuerda que la información compartida no reemplaza la asesoría profesional de personas expertas en psicología industrial organizacional, recursos humanos, contabilidad, derecho o cualquier profesión relacionada con la salud.